A continuación, daremos inicio a la agenda académica del día de hoy con la conferencia Nuevas tendencias laborales en América Latina y el Caribe a raíz de la pandemia, a cargo del doctor Oliver Azuara Herrera, economista senior de la División de Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo, quien lidera operaciones y proyectos de investigación enfocados en la seguridad social digital, el futuro del trabajo y evaluación de políticas laborales. Y desde el año 2020 ha trabajado para dar respuesta a cómo la tecnología puede facilitar la recuperación laboral después del COVID-19 y también es coordinador del Laboratorio de Ahorro para el Retiro del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias, doctora Azuero, por acompañarnos en esta jornada y agradecemos su intervención. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, una mención especial a Jorge Telles y a Magali Ojeda por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y presentarles uno de los trabajos que acabamos de publicar justo en el banco, en donde se muestra cuáles han sido los efectos que ha tenido la pandemia en los mercados laborales de nuestra región y cuáles son las perspectivas. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Déjenme comenzar diciendo que esta es una crisis histórica. La pandemia destruyó empleos en un tiempo récord, como ningún otro fenómeno lo hemos visto en la historia de nuestra región y probablemente del mundo. Se llegaron a perder hasta 31 millones de empleos en el peor momento. Y estas afectaciones se dio no nada más a un grupo en específico, perdón, no en general, sino a grupos específicos. Y afectó en particular a las mujeres jóvenes y a las mujeres jóvenes con menor nivel educativo que están en el sector informal, ¿no? Es, digamos, una crisis que puede tener efectos no pasajeros, sino permanentes en los mercados laborales como, digamos, no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto hay que estar pendientes de cómo podemos responder ante los retos que nos está poniendo por delante. ¿Qué quiero decir con esto? La pandemia y sus efectos nos dan una oportunidad para que podamos adoptar una agenda muy ambiciosa de mejoras con el foco en los grupos más desfavorecidos y en la mejora de los mercados laborales. Es el momento en donde la tecnología ha arrancado bastante y ha tenido un efecto, digamos, permeado a una gran parte de la población, aunque muchos otros han quedado fuera. Y déjenme darles un poco más de contexto. La caída del producto que se observó en 2020, comparado con las crisis de los 80s y con la gran recesión del 2009, fue mucho mayor, ¿no? Y en particular para América Latina, si lo vemos con respecto a otras economías emergentes e incluso con economías avanzadas, pues vemos que la caída fue mucho más pronunciada en 2020. Ahora bien, ya veníamos de una etapa bastante difícil en donde nuestros motores de crecimiento se estaban apagando y en donde era necesario pues comenzar a enfocarnos más en el desarrollo del capital humano. Si vemos una perspectiva comparada, en los 80s, antes de las crisis de las deudas, vemos que América Latina y el Caribe estuvo muy cercano a lo que era el Producto Per Cápita en el mundo. Conforme avanzó la crisis, se amplió esta diferencia, pues dado que los demás países seguían creciendo. No es sino hasta los 2000 que comenzamos a ver un nuevo despegue en toda la economía mundial, en donde América Latina tardó un poco en llegar, pero eventualmente el punto más cercano a ello, que fue en 2011, casi logra estar muy cerca del promedio mundial. A partir de ese año, nuestra región empezó a perder bastante competitividad y lo que observamos fue una ampliación en la diferencia que había respecto del Producto Per Cápita mundial. Esto es previo a la crisis. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hizo la crisis fue acelerar aún más, digamos, la situación económica en la que estábamos. Y de hecho, si continuamos con la tendencia, pues vamos a seguir, digamos, hasta a niveles de 2009. Si mantenemos un crecimiento del 2%, podríamos llegar en el 2025. Doctor Azuara, qué pena, ¿sí? No logramos apreciar aún su presentación. A ver. Share screen. Share screen.
A ver ahí. ¿La pueden ver? ¿Puede confirmar que la están viendo, por favor? Todavía no, Oliver. Cuando la proyectas en la parte inferior que dice compartir Sí. pantalla, debe aparecer 3 opciones y una es ventana. Por favor, ahí toca ventana y ahí la puedes señalar. A ver. Escuchen, ¿Ahí la pueden ver? todavía, sí, ya, ahora sí lo debes poner en modo de presentación. Excusa esta No, para nada, al contrario. técnica, Ah, Oliver. disculpa, Sí, cambié de equipo. Ahí la están viendo en modo completo, ¿verdad? ahí se está viendo. Adelante, por favor. Una disculpa. Perfecto. Bueno, pues como les decía, esta es una pandemia que tenía efectos muy grandes, se perdieron hasta 31 millones, con efectos heterogéneos en grupos de edad y el tipo de contrato laboral. Y de nuevo, esto es una oportunidad que nos presenta para pues poder avanzar en nuestra agenda, sobre todo de mejoras en el capital humano. Ya no hay ganancias de corto plazo. Digamos, lo que podrían ser ganancias muy rápidas se han terminado. Y es por eso que hay que trabajar en el tema de capital humano en forma estratégica y de forma acelerada. Como aquí les mostraba la crisis comparado con las crisis de los 80s y con la gran recesión del 2009, vemos que nuestra región tuvo una afectación sumamente fuerte. De nuevo, comparado con las otras economías emergentes y con las economías avanzadas, nuestras economías tuvieron una caída aún mayor que todas ellas. Si vemos ahora con respecto al Producto Per Cápita del mundo, la crisis de los 80s hizo que nos despegáramos de la tendencia que tenía el mundo en general. Se cierra un poco hacia los 2000s, toma un poco de tiempo tratar de llegar hasta, digamos, hasta estar casi al mismo nivel del mundo, pero a partir del 2011 vemos una divergencia muy importante y muy fuerte que debe de ser atacada con mejoras importantes en el capital humano. Este es el punto en donde me estaba quedando. Si llegásemos a crecer al 2%, en los próximos años vamos a tener una recuperación, digamos, similar previo a la pandemia, y deberíamos de crecer al 5% para llegar al mismo nivel del 2011 en términos per cápita, ¿no? No sabemos qué va a pasar en el mundo, es muy probable que vaya a seguir avanzando, por lo tanto, pues urge que establezcamos distintas políticas de mejoras en el capital humano. Como les decía, digamos, los cambios que vimos en el mercado laboral fueron sumamente profundos y por la misma naturaleza de la pandemia, en donde se cerraron las economías y el contacto social, el sector informal pues, fue el más afectado. En general, en las crisis económicas en nuestra región, el sector formal se vuelve, digamos, como en un colchón en donde las personas que quedan desempleadas encuentran alguna ocupación de manera emergente. Desafortunadamente, esta crisis lo que hizo fue restringir muchísimo la interacción entre las personas y, por lo tanto, el sector informal fue el más afectado. Si vemos la raya azul, es el sector formal, la economía en general es el total, todo esto en términos porcentuales, y la economía informal pues llegó a pérdidas de más del 18%. Hemos visto una recuperación, todavía no a los niveles previos de la pandemia, esto hasta junio, y bueno, siguió mejorando hasta septiembre. Los últimos datos que tenemos en el observatorio es que hasta septiembre ha habido una mejora importante, pero seguimos manteniéndonos por debajo de los niveles previos a la pandemia, aunque algunos países ya han llegado a ese nivel. Ahora bien, estamos hablando de bastantes millones de personas que fueron afectadas y por lo tanto varios millones de hogares que estuvieron en esta situación, ¿no? Esta es la situación del sector formal y del sector informal. Ahora bien, también hay una gran heterogeneidad en los efectos que tuvo la pandemia por los países y cómo están, digamos, diversificadas sus economías y sus mercados laborales.
por un lado tenemos economías pequeñas como la de Barbados, en donde se depende en forma muy importante del sector turismo, el cual pues literalmente se cerró, y por eso es que tuvimos una caída tan profunda en el nivel de empleo. También Chile, Costa Rica, Perú y Brasil. Por el otro lado, pues vemos economías que, digamos, que tuvieron también una mayor resiliencia a ellos, como Ecuador y Paraguay, pudieron, digamos, recuperarlo un poco más rápido. Ahora bien, si nada más vemos pérdidas de empleo, estamos perdiendo una parte muy importante de la historia en su conjunto. ¿Y a qué me refiero? Los hogares y las personas ajustan de distintas maneras. Puede ser el total de horas que están trabajando o bien en los niveles de ingreso. Este es el caso de los datos, digamos, los países que muestran datos a este nivel de desagregación. Vemos que hubo un cambio muy importante en los niveles de horas que las personas pudieron trabajar. Esto está muy relacionado también con el sector informal porque con el mismo, digamos, las mismas restricciones a la movilidad hicieron que la gente pudiera trabajar comparativamente hablando menos tiempo. Esa es la gran mayoría de los países que reportan esta información. Vemos que hay un cambio muy importante y en promedio estamos hablando del 5%, digamos, a nivel anualizado para todos los países que lo presentan. En el caso de los salarios, pues también hay varias heterogeneidad. Distintas personas están dispuestas a recibir menos ingresos conforme hay menos oportunidades laborales. Entonces, el caso de Colombia es muy paradigmático en este sentido porque hubo, digamos, caídas en ingresos reales de más del 10%. Para la región en su conjunto hubo una caída también fuerte, o bueno, digamos, en comparación con la tendencia que teníamos a nivel en los años previos, ¿no? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? O sea, si vemos con más detalle, ¿qué grupos fueron los más afectados? Este es el caso de, pues en particular, el primero es obviamente pues las mujeres, ¿no? Lo que habíamos observado durante las últimas 2 décadas es que se habían cerrado las brechas laborales entre hombres y mujeres en nuestra región. Conforme la pandemia se ha mantenido, lo que observamos es que pues, las restricciones de empleo y sobre todo el cuidado de los hijos se ha vuelto un tema sumamente complicado. Al estar cerradas en muchos lugares las escuelas por mucho tiempo, hizo que las personas tuvieran que tomar una decisión a nivel hogar de quién iba al mercado laboral. Y si vemos la diferencia, vemos que al comienzo de la pandemia, los porcentajes de caídas en las pérdidas de empleo entre hombres y mujeres eran muy similares. Pero a partir de junio, el caso de las mujeres se mantuvo con una tendencia negativa y los hombres comenzaron a integrarse, obviamente por la necesidad de generar ingresos. Mientras que las mujeres tardaron un poco más y la diferencia se ha mantenido. Esto pues pone en peligro, digamos, las ganancias que habíamos observado. Ahora bien, en términos absolutos, pues si lo vemos, también la diferencia se ha mantenido en el tiempo. Si lo vemos ya con detalle entre hombres en país por país, pues vemos que la historia es muy similar, ¿no? Salvo el caso de Argentina, en donde pues, ha habido un aumento neto en el empleo de los hombres, pues vemos que las mujeres siguen por debajo de estos niveles. Y en el caso de Paraguay y Bolivia, pues sí se pudo mantener digamos, la participación laboral y se ha incrementado. Es decir, el caso de las mujeres es el grupo más afectado en general. Pero sigamos, digamos, hay que seguir viendo qué más de características tienen las personas que perdieron los empleos o que se vieron más afectadas. ¿Y quiénes son estos? Pues como pueden ver, si vamos país por país, ordenándolos en 4 grupos, es decir, las barras amarillas son las personas entre 14 y 24 años de edad, la barra gris claro son las personas entre 25 y 34, azul oscuro entre 35 y 55 y gris fuerte son entre 56 y 70. En todos los casos, casi, vemos que la barra amarilla es la que presenta mayores pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres jóvenes, y bueno, y si nos vamos del lado derecho, del lado izquierdo están
los hombres y del lado derecho están las mujeres, vemos que los más jóvenes son los más afectados, pero en particular las mujeres, ¿no? Y en donde, pues el caso de Chile y el caso de Costa Rica tuvieron pérdidas de hasta 40% de empleos. Es decir, si seguimos poniéndole caracterizando esta crisis y su efecto que tuvo en el mercado laboral, es una crisis que tiene cara de mujer joven. Ahora bien, si ahora lo partimos por el nivel educativo, pues ¿qué vamos a ver? Si digamos, haciendo una organización o tratando de encontrar equivalentes entre países, vamos a ver que, y hombres y mujeres, vamos a ver que las mujeres con menos de 8 años de educación son las que también tuvieron las mayores afectaciones. Los hombres están, si los ordenamos de esta forma y agregamos, también están afectados, pero las mujeres son mucho más, están siendo afectadas mucho más que el grupo de los hombres, en particular las menos educadas. Ahora bien, digamos, hasta ahí cerramos, es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues obviamente las industrias o bueno, las ocupaciones que son intensivas en mano de obra y que tienen mucha interacción, pues fueron las más afectadas. ¿Y a qué me refiero? Pues que los hoteles, enseñanza, servicios de salud, transporte, industrias manufactureras, fueron las que tuvieron una mayor afectación, mientras que hay otras que comenzaron a tener una actividad más rápido, y pues es el caso de minas y canteras y suministros, ¿no? Hay, digamos, esto es una equivalencia que hemos tratado de sacar en el banco con distintos trabajos analíticos para poder comparar entre países el tipo de actividades que realizan las personas en cada una de sus economías. Y lo que vemos es que, bueno, hay importantes afectaciones. Obviamente, cada una de estas industrias tiene un peso distinto en cada uno de los países. El caso, por ejemplo, que habíamos visto de Barbados, en donde los hoteles y restaurantes es, digamos, una de las industrias principales, al ser la más afectada, pues se lleva un porcentaje más alto de la economía. Es decir, esperemos que conforme aumente la interacción social, pues estas afectaciones se van a ir disminuyendo, pero el tiempo que ha pasado, ya vamos para casi 2 años, pues vamos a ver que las industrias se han ajustado y es muy probable que muchos de los cambios que hemos ya observado sean permanentes. Es decir, vamos a observar un mundo muy distinto a lo que había antes de la pandemia y por lo tanto hay que pensar cómo podemos mejorarlo, ¿no? Y es ahí donde, bueno, uno de los temas que facilitó el que menos personas se vieran afectadas fue el tema del teletrabajo y otras tendencias. Y aquí tenemos información bastante parcial, solamente para algunos países. Por ejemplo, este es el caso de Chile, donde, pues obviamente las personas con más años de educación fueron las que tuvieron mayor oportunidad de poder hacer teletrabajo, en donde en el punto más alto de la pandemia, casi el 35% de la fuerza laboral con educación de más de 12 años pudo teletrabajar, mientras que los de menos de 8 años, obviamente por el tipo de actividades que se realizan, pues les fue imposible. En el caso de los hombres y de las mujeres, pues vemos que obviamente las mujeres fueron las que mayor uso de esta forma flexible de empleo tuvieron en Chile. Y después de junio, que comenzaron a haber aperturas, se empezó a haber un decrecimiento. Sin embargo, conforme aumentaron también los nuevos contagios y posiblemente como se fueron adaptando a distintas industrias, hemos visto que se ha revertido y ha seguido creciendo esta forma de empleo. Es el caso de Uruguay también, en donde incluso ahí se llegó al 60%, el tercer, digamos, la población que está con mayor nivel educativo en el comienzo de la pandemia, el 60% pudo teletrabajar. Siguió, fue disminuyendo este nivel hasta alcanzar el 25% hacia el cierre del año, hacia la última parte del año pasado, aunque siguió creciendo, ¿no? En el caso de las mujeres también fue el grupo que más lo utilizó. Y el caso de México, ahí hay menos, se mantiene el tema de la educación superior, que son los que más pudieron utilizarlo, aunque con los datos disponibles hasta ahorita y que han sido publicados,
lo que observamos es que no se revirtió con los datos disponibles, ¿no? Una vez que vimos estos datos, nos abocamos en el banco a encontrar, digamos, fuentes de información que fueran complementarias. Y afortunadamente tenemos una asociación con LinkedIn que nos permite empezar a explorar cuáles son las tendencias que existen en los datos, que, digamos, es una fotografía parcial de lo que existe en el mercado laboral, porque es la gente que es más educada, pero que nos da una idea de cómo puede estar comportándose el mercado laboral y cuáles son las tendencias que existen en las ocupaciones y en las distintas industrias. Estos datos son muy importantes para conocer, digamos, de forma adelantada qué está pasando en la economía y en las industrias que son más productivas. Y sobre todo también para conocer cómo es que se está adaptando la fuerza laboral con las nuevas tendencias en nuestros mercados laborales. Lo que vemos es que ha habido una recuperación, digamos, igual que sucedió con la economía en su conjunto, hubo una caída muy rápida en una variable que la propia compañía denomina como la tasa de contratación de LinkedIn, que es, digamos, un cociente que ellos sacan entre las personas que están inscritas en la plataforma y los que reportan una nueva ocupación. Y lo que observamos es que al comienzo hubo una caída muy importante y después, poco a poco, se fue recuperando con una tasa bastante lenta con respecto a lo que se había observado previamente, pero vemos que hay países que incluso han estado por encima de ella, ¿no? Y es el caso de Argentina, que es la línea azul. Y ahorita me va a permitir mostrarles distintos países. El caso de Brasil es prácticamente un país en donde se ha mantenido casi paralela con la tendencia de la compañía en su conjunto. E incluso hubo un momento que estuvo por encima, ¿no? El caso de Chile, la gente también más educada, siempre estuvo por arriba del promedio de toda la región. En Colombia, por alguna razón, ha estado por debajo de todos los países o del promedio de todos los países. Digamos, ha tenido un menor dinamismo con respecto a lo que se anuncia o cómo se responden y se llenan las vacantes en esta plataforma. Si lo vemos para el caso de México, iban muy digamos, parecido a cómo estaba la compañía en su conjunto. Despegó hacia el final o la segunda parte del 2020, pero en todo 2021 ha estado por debajo del dinamismo que ha presentado la plataforma en toda la región. Y el caso de Perú también es muy parecido al caso colombiano, que ha estado por debajo, ¿no? Hay unas diferencias importantes por industria. La compañía lo que hace es clasifica las ocupaciones que se anuncian en distintas industrias de manera tratando de mapear con respecto a las clasificaciones internacionales. Y lo que vemos obviamente es que las industrias de software y de servicios están creciendo de manera muy importante por encima de lo que es el promedio de todas las industrias agregadas de la región. Aquí nada más enfatizar que esta información es mucho más desagregada y granular de la que presentan las encuestas de empleo y por lo tanto podemos dar un seguimiento mucho más específico, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, las ocupaciones que son en compañías sin fines de lucro obviamente han estado por debajo casi todo el tiempo. En el caso de finanzas, pues es un promedio, un comportamiento bastante parecido al promedio de la compañía. El comercio al menudeo tuvo una caída mucho mayor al principio de la pandemia, después comenzó a crecer, pero ha tenido un crecimiento un poco errático hacia el final, durante 2021. El caso de salud estuvo por encima, digamos, hacia la primera parte del 2020 y se ha mantenido por debajo, digamos, muy probablemente por la cantidad de trabajadores demandados en esta industria. Transporte y logística
Este es un transporte y logística mucho más sofisticado porque es, digamos, el tipo de ocupaciones que requieren más, no es nada más transportar las cosas, sino es propiamente la gente que se encarga de conocer cuáles serían las rutas óptimas para digamos, la entrega de productos. Y pues vemos que ha tenido un crecimiento importante en toda la región. En medios de comunicación, pues al ser una industria de entretenimiento, uno hubiera pensado que iba a ser mucho mayor el crecimiento con respecto a las demás industrias, pero lo que hemos visto es que ha sido, por el contrario, ha tenido un comportamiento mucho menos dinámico de toda la región, ¿no? Bienestar y salud, que esta es otra clasificación que ellos ponen, ahí sí ha crecido bastante, y finalmente bienes raíces, probablemente por todo el cambio que ha habido en digamos, en la forma de ejercer el trabajo y en la organización propiamente de los hogares, pues ha tenido un dinamismo muy elevado, ¿no? Igual también la agricultura, digamos, muy tecnificada, pues vemos que ha tenido un crecimiento muy importante. En resumen, la pandemia, como les decía, tuvo un crecimiento o un efecto tremendo en la región. Sin duda va a ser un antes y un después de la pandemia para el caso de los mercados laborales. Parecería que todavía es muy pronto para conocer el efecto real, pero sin duda muchos de los cambios que se van a observar van a ser permanentes, y perdón por ser tan insistente en ello. El ajuste en horas trabajadas y en salarios, lo que se puede observar es que hubo un cambio muy importante, y sobre todo en la combinación que hay en los hogares de quiénes y cuánto trabajan. En promedio se observa una caída de alrededor del 5% y 1% para los que no perdieron su empleo. Desafortunadamente, los menos educados son los que perdieron más empleo, y en particular las mujeres. Y dentro de ellas, pues las de más baja educación es las que digamos tuvieron el golpe más fuerte y no se ha recuperado. Es sin duda una crisis con cara de mujer joven, y los más educados consiguieron transitar hacia modelos más productivos y más, digamos, más flexibles, que posiblemente algunas de nuestras regulaciones no lo reconocen abiertamente, pero que están en esquemas mucho más, digamos, enfocados en conseguir productos y conseguir metas de las entidades productivas con las cuales están colaborando, ¿no? Esto va a tener un efecto muy importante sobre la desigualdad laboral, puesto que mucho más personas van a estar dispuestos a trabajar de manera flexible, y la manera, y cómo se comporte esto va a ser muy importante. Sobre todo, pues, es muy posible que se pueda llegar a erosionar la seguridad en el empleo, que es un elemento muy importante. Y por lo tanto, tenemos que estar pensando cuáles deben de ser los cambios que se tienen que observar en nuestro modelo, digamos, en el modelo educativo, para lograr que la gente, pueda seguir transitando, pero al mismo tiempo cambios en la parte regulatoria que permita que haya cierta mayor flexibilidad para ajustar las necesidades de todo, tanto de trabajadores como de las empresas, pero al mismo tiempo que los trabajadores no estén desprotegidos, ¿no? Ahora bien, si analizamos qué alternativas de política pública estamos viendo acá, y en particular enfocándonos en el tema de generación de habilidades, que va a ser mucho más importante de ahora en adelante, vemos que hay distintos tipos de política. El comienzo de la pandemia, la mayoría de los países se enfocaron en políticas de mitigación, que ya están de salida, ¿no? Diseñar esquemas de atención, sectores y trabajadores más afectados, subsidios específicos, treguas en el pago de pago a las aportaciones a la seguridad social. Digamos, esa parte o esas políticas ya están, digamos, estamos de salida. Ahora lo que toca son más políticas de reactivación, que se enfrentan a los problemas de productividad y a los problemas regulatorios que tiene nuestro entramado institucional, ¿no?
Entonces es aquí donde es indispensable comenzar a identificar qué está demandando el sector privado y cómo es que las cadenas de producción están siendo, han cambiado con la pandemia, cuáles son sus perspectivas hacia el futuro. Y esto nos va a guiar sobre qué habilidades se van a necesitar están comenzando a demandarse. Esto no es una cosa estática y por eso es importante conocer datos como los de LinkedIn y probablemente de otras plataformas, porque la manera en cómo se van ajustando las empresas y los procesos productivos es súper dinámico y conocer cuáles son el tipo de habilidades generales va a ser importante para ver cómo también se ajustan las personas a estos cambios, ¿no? Es importante enfocarnos en políticas para el desarrollo de talento, para el desarrollo de habilidades y de innovación y sobre todo adaptación. Los jóvenes hoy en día es un proceso y siempre digo, esto es el nuevo foco que tenemos nosotros, estamos aprendiendo todo el tiempo y esto es algo que desde una persona de un año hasta una persona de 70 todo el tiempo tiene que estar aprendiendo cosas nuevas para poderse mantener atractivo dentro del mercado laboral y sobre todo adaptarse a las nuevas tendencias que existen y poder encontrar una ocupación. Es un hecho que hay un empuje tecnológico que posiblemente hubiera tomado más de 10 años previo a la pandemia, pero que con ella ha sido pues un antes y un después. Muchísima gente antes no utilizaba una computadora, no utilizaba un teléfono inteligente para poder realizar distintas actividades y ahora es algo normal, ¿no? Se ha normalizado el uso de la tecnología y por lo tanto tenemos que adaptar la manera de aprender a este empuje tecnológico. En el caso de las políticas de transformación y de nuestras instituciones laborales, estas son, digamos, las más importantes. De estos tres tipos de alternativas de política pública que les menciono, esto es, digamos, la estructura legal e institucional de nuestros países. Sin duda es un tema político muy importante, que tiene aristas muy importantes y muy sensibles en cada uno de los países y por lo tanto no hay recomendaciones específicas o generales que deben de ser adoptadas en todas partes, sino que esto depende o más bien depende de cada caso y de las condiciones que se den en cada una de ellas, ¿no? Ahora bien, es un hecho que ante estos cambios que está empujando la pandemia, pues deben de haber adaptaciones a las leyes laborales, en donde es indispensable reconocer que hay esquemas flexibles y en donde la gente se le tiene que reconocer, pero al mismo tiempo encontrar mecanismos de tal manera que puedan ser mucho más productivas las empresas y se puedan generar más empleos. Es indispensable también el desarrollo de talento, cómo lograr que existan los incentivos acordes para la creación de nuevo talento y que no se vea esto como un costo, sino propiamente como una inversión. Y este es el caso propiamente de las pymes, hacerlas mucho más productivas, ¿no? En nuestro caso, o como banco, pues obviamente tenemos una visión de aquí al 2025 en donde tenemos que ser un agente clave en la región para lograr una recuperación inclusiva, en donde haya pues una adaptación a todos estos cambios que ha traído la pandemia. Por eso es que estamos súper enfocados en dar soluciones, no dar más diagnósticos, pero para poder dar soluciones es importante conocer la información que está disponible y es por eso que toda la información que les he presentado, que solamente contiene una parte pequeña de lo que hemos desarrollado, está disponible en el Observatorio Laboral, cuya dirección es esa. También se ha desarrollado un marco de acción con perspectiva de género en donde se dan sugerencias específicas de qué se deben de hacer para el desarrollo de habilidades en cada uno de los países con esta perspectiva de género al ser las mujeres las más afectadas. Y próximamente estamos en el desarrollo, el laboratorio de ahorro para el retiro se ha convertido ya en el laboratorio de la seguridad social digital, puesto que creemos que una parte muy importante de la adaptación que debe haber en las instituciones es sobre todo en la seguridad social.
que fue diseñada en el siglo XIX, pero que con la tecnología y los cambios que estamos observando, y sobre todo con la realidad que se vive en nuestros países, es indispensable encontrar nuevas soluciones para que los trabajadores estén mejor y estén mejor asegurados, haciéndolo de una manera innovadora, de una manera que permita, digamos, acompañarlos y que sin que se convierta esto en una carga muy fuerte, tanto para las empresas como para los propios trabajadores. Entonces, los invito yo a visitar estos sitios y sin más, si tienen cualquier pregunta, comentario o sugerencia, estoy abierto a ellos. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Suera, muchísimas gracias por su interesante charla sobre las nuevas tendencias laborales en América Latina y el Caribe a raíz de la pandemia. Efectivamente, hay varias preguntas que surgen de nuestros participantes desde los diferentes frentes que tenemos programado para el Congreso. Hay una que usted mencionó al inicio de la charla y tiene que ver con el gran impacto que se dio al sector informal en esta época de la pandemia. La pregunta es, ¿cómo cree usted que se pueda recuperar o mejorar ese sector informal para superar esta crisis y pasar a un mejor escenario? Bueno, o sea, esto es una respuesta inmediata a lo que fueron las políticas de restricciones a la movilidad. Ahora, la pregunta es, no queremos regresar a estos niveles de informalidad. Lo que queremos es un nuevo modelo en donde las personas no regresen a esa situación. Sin duda va a haber las mismas ocupaciones con menor contacto físico y con menor contacto social, pero la aspiración a la que deberíamos tener en cada uno de nuestros países es que todas estas personas tengan al menos un piso mínimo de aseguramiento. La pandemia ha mostrado que millones de personas son vulnerables y que un choque como el mostrado por el que ejerció la pandemia puede ser devastador. Entonces, de hecho, una buena parte de la población cayó en la pobreza, aún en particular quienes estaban dedicados a actividades informales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo adaptamos nuestras instituciones para que estas personas puedan ser resilientes ante estos choques? Esperamos que no haya otra pandemia, pero ante choques que generalmente ocurren en nuestras economías, ¿no? Entonces, es ahí, yo creo que no podemos aspirar al mismo modelo, sino decir, hay un piso mínimo. El caso de Colombia, sin duda, me parece que ha tratado de ir por ahí, tener un piso mínimo para todo el mundo, en la parte de salud, en la parte de pensiones, pero sobre todo yo lo llevaría un poco más a cómo lograr que estas unidades productivas a las cuales, en las cuales participan muchos millones de personas, sean mucho más productivas y sean mucho más, puedan crecer, ¿no? El ecosistema en el que se desenvuelven las empresas informales a veces podrían ser tener mucho mayor productividad, pero lo importante va a ser cómo se interactúa con estas unidades para lograr que uno, se empiecen a consolidar y empiecen a hacer unidades más grandes y más productivas. Y dos, cómo lograr que la gente esté mejor asegurada, ¿no? Muy bien, doctor Oliver, muchísimas gracias. Usted también nos comentó sobre la destrucción de empleos, que obviamente pues, ha sido el grado más perjudicial que hemos tenido en esta época. Y usted lo manifestó bien en su presentación como el peor momento. Es el peor momento. Pero que además los menos educados han perdido más empleo. Y creo que ese es un punto focal fundamental en nuestro trabajo ahora en este Congreso. Pero se une también lo que usted manifestó como la crisis con cara de mujer. En esta crisis con cara de mujer se suma a una de las dificultades históricas que hemos tenido también en temas de equidad de género. ¿Cuál podría ser un camino al respecto si tomamos el tema de equidad de género en lo que viene a futuro y que se acentuó mucho más en esta época de la pandemia? ¿Qué considera desde el Banco Interamericano de Desarrollo? Bueno, yo hablo como Oliver Azuá con la venia del banco. Y mire, yo creo que, o sea, hay que estar alertas sobre todo el nivel de participación laboral femenina.
nuestras economías pueden crecer mucho más entre más mujeres participen. Y hay países en nuestra región, y estos son datos antes de la pandemia, que su nivel, digamos, su producto interno, o el potencial de producto es mucho menor debido a que las mujeres tienen muchas restricciones para poder participar en el mercado laboral. ¿Y por qué se debe esto? Pues porque nuestras regulaciones en muchos casos impiden, no dan la flexibilidad necesaria para que las mujeres puedan participar en forma mucho más dinámica. Entonces, esto es un equilibrio entre las dos partes. ¿Cómo lograr el aseguramiento y cómo lograr el respeto pleno a los derechos de los trabajadores al tiempo que incrementamos la flexibilidad o reducimos digamos, la discontinuidad que existe entre el sector formal e informal? Llegar a participar al sector formal representa un esfuerzo muy importante en el cual muchas mujeres les es muy difícil poder hacerlo porque renuncian por distintas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que estos costos se vayan equilibrando y que sean digamos, obviamente no todas las personas lo van a poder hacer, pero en el margen muchísimo más personas lo puedan, estén dispuestas a hacerlo? En este sentido, creo que es un esfuerzo por todos lados, un esfuerzo por la parte de las reglas propiamente la adaptación de las instituciones tanto laborales como de seguridad social. Por el otro lado de las empresas, encontrar esquemas de mayor flexibilidad que les permita ser mucho más productivas. Y por el otro lado, por parte de las propias personas, lograr ser más atractivos y ser más empleables. ¿Y qué quiere decir esto? Pues utilizar mayores alternativas de acumulación o, bueno, de certificación de habilidades, utilizando todas estas nuevas tecnologías que se han desarrollado a partir de la pandemia o que se han, digamos, expandido a partir de la pandemia, en donde hoy en día es muchísimo más sencillo certificarnos en cosas específicas que necesitan las empresas. No es necesario una licenciatura completa o una maestría completa en muchos casos, sino que la gente sepa hacer cosas específicas que necesitan en ciertos procesos productivos las empresas, y eso va a hacer que sean mucho más atractivas para el mercado laboral. Entonces, en resumen, creo que defender, digamos, las ganancias que habíamos observado en los últimos 20 años, que es fundamental para el desarrollo de nuestra región, en donde que las mujeres sigan participando y lo hagan más activamente. Hay muchísimo talento femenino que en muchos casos pueden estar desaprovechado, por el lado de las instituciones, por el lado personal y por el lado de las empresas. Gracias, doctora Suera, por este intercambio muy interesante. La primera parte del contexto que estábamos hablando, en el cual usted manifestó que los menos educados han perdido más empleo, entonces viene algo que es fundamental para nosotros en el trabajo que estamos haciendo en este congreso, y tiene que ver con cómo nuestra educación, cómo nuestra formación forma parte de este proceso de crecimiento que esperamos tener en adelante. Pero, ¿cuál es el papel que cree usted puede jugar el crédito educativo y la educación en adelante? El crédito educativo como ese mecanismo que facilita el acceso, la permanencia y la graduación de los jóvenes en su formación ahora, en adelante. Entonces, ¿cómo ve usted ese panorama de la educación, la formación, pero también en conjunto con el crédito educativo, que es una fuente principal de nuestro trabajo aquí en el Congreso? Muchísimas gracias, Carlos. Mira, yo creo que hoy más que nunca se necesita. Como les decía, es un hecho que, digamos, las ganancias fáciles para el crecimiento económico se han agotado. Y de ahora en adelante es el desarrollo del capital humano que necesita verse, digamos, que debe de ser la pieza fundamental para incrementar la productividad de toda la economía. Y en este sentido, yo creo que antes el crédito educativo se veía como una actividad de alto riesgo, porque no tenía, digamos, la tasa esperada de retorno podía ser muy baja. Me parece que en este momento la selección de todos estos créditos y de las actividades que se dedican a estas personas, que se dedican los estudiantes, puede ser mucho más sencillo tener
lograr que esta tasa sea mayor. ¿A qué me refiero? Antes los créditos eran, digamos, el seguimiento de las personas era mucho más complicado, mucho más costoso, por llamarlo así, y hoy en día hacerlo es mucho más, con la tecnología también, es mucho más sencillo poder hacer un seguimiento de ello y la tasa de retorno puede ser más alta. Entonces, ayudar a todas estas personas, uno, a identificar áreas que son más productivas. Dos, encontrar esquemas mucho más flexibles de financiamiento. Y tres, el seguimiento para el repago o algún otro esquema financiero puede hacer que esto sea mucho más atractivo. Es decir, hay los elementos hoy en día para que el crédito educativo se convierta en el aceite que se necesita para que la máquina de acumulación de capital humano ande mucho más rápido. Y instituciones como Ápice son pioneras en esto y creo que tienen un conocimiento muy importante en el país, pero sobre todo cómo lograr que haya transiciones mucho más rápidas va a ser, digamos, toda esta información que se ha acumulado, compartirla y traer a más personas va a ser más fácil va a ser mucho más, puede ser mucho mejor para ellos. Muchas gracias, doctora Suera. Me pareció muy interesante. Voy a registrar las conclusiones como ese aceite para la recuperación que usted ha manifestado y en el trabajo que hacemos quienes nos dedicamos a la educación y en particular al crédito educativo como esa vía de mejoramiento. Hay una pregunta que llega del público que me parece también muy interesante, que tiene que ver con, en términos de la política pública, usted habló del apoyo a las pymes, que han sido muy golpeados en esta época. ¿Qué tipo de adaptación pueden tener ellas para su recuperación? Bueno, como les decía, la parte inicial, la mitigación, yo creo que ya vamos de salida a este tipo de apoyos, ¿no? Me parece que ahorita es en el tema de cómo conectamos el talento que existe en los países con las pequeñas y medianas empresas. Ese es el gran reto. Cómo hacerlas más productivas y cómo consolidar muchas unidades productivas que son inviables en este momento. Cómo podemos lograr esquemas que les permitan ser mucho más productivos. Y ahí es donde no hay una solución única. Creo que podemos encontrar, dependiendo del país, digamos, esquemas o información sobre cuál es el talento disponible, qué es lo que más se está necesitando, y con ello, pues, llegar a a un mejor desempeño de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Es fundamental también el tema del crédito y sobre todo, pues, consolidar mercados, ¿no? La tecnología, por un lado, hace más o conecta más mercados, pero por el otro lado hace que los costos costos redundantes desaparezcan y eso significa menos empleos. Entonces hay una fuerza para la creación de más empleos y por el otro lado reducirlos. Me parece que en el neto puede ser esto positivo si encontramos esquemas, o sea, crear más mercados, pero al mismo tiempo identificar más talento para que haya más actividades y más ocupaciones que puedan ser, en donde más personas puedan trabajar. Doctora Suera, muchísimas gracias, de verdad. Una excelente conversación luego de su presentación y creo que nos sirve mucho para mirar adelante en lo que viene en este futuro de la recuperación tal como usted lo ha manifestado. Nuevamente nuestros agradecimientos. Al contrario, y dejo nada más ahí abierto mi correo electrónico, la presentación y de nuevo invitarlos a visitar la página del banco para que puedan ver todo el trabajo que se está desarrollando y encantado de participar con ustedes. Muchísimas gracias.